Bien, vamos a continuar con esta serie de videos en las cuales hemos visto los conceptos básicos de la electrónica y en esta ocasión veremos el video final referente a estos conceptos, el cual se denomina como la parte 5. Vamos a ver el primer concepto de este video y es el processing. Es un entorno de programación que se basa en el lenguaje Java, usado como una herramienta para introducir a todo aquel que quiera trabajar con Arduino en conceptos de programación y entornos de producción. El IDE de Arduino está escrito en Processing, así que le resultará muy familiar. Además, Arduino y Processing comparten la misma filosofía y motivación, el poder crear herramientas de código abierto que permitan a personas que no son técnicos trabajar con hardware y software. Pseudocódigo: un puente entre la escritura en un lenguaje de programación y el uso de términos que el ser humano puede entender al leerlos. Puerta transistor: el terminal a través del cual se controla a un transistor del tipo MOSFET y que se conecta a una salida de Arduino. Cuando a la puerta del transistor se le aplica una tensión de 5 volts, estado alto, se comporta como un interruptor cerrado entre los terminales drenador y surtidor, cerrando de esta forma el circuito y haciendo que el componente conectado a él comience a funcionar, un zumbador, bombilla, relay, etc. Relación cíclica: una relación que indica la cantidad de tiempo de una parte de una onda que se encuentra en estado alto con respecto al periodo. Cuando se utiliza un valor de PWM de 127 de un total de 256, se produce una relación cíclica en la que la onda que se genera del 50%, esto quiere decir que estará en estado alto al 50% del periodo o su capacidad. Resistencia: en electricidad se denomina resistencia a la oposición al flujo de la corriente eléctrica a través de un conductor. La unidad de resistencia en el sistema internacional es el ohmio, que se representa con la letra griega omega, en honor al físico alemán Georg Simon Ohm, quien descubrió el principio que ahora lleva su nombre. Sensor: componente que mide un tipo de energía como luz o calor o energía mecánica y la convierte en energía eléctrica, la cual Arduino puede procesar. Serie: se dice que los componentes están en serie cuando la corriente eléctrica fluye pasando por un primer componente y a continuación por el siguiente. Una vez atravesado el primero, después la corriente pasa por el segundo componente para llegar al tercero y así sucesivamente. En los componentes en serie, la corriente es la misma en todos ellos, mientras que la tensión que aparece en los extremos de cada uno de ellos es diferente. Sin signo: término que se utiliza para describir los datos que pueden guardar algunos tipos de variables, indicando que no puede guardar un número negativo. Es útil tener un número sin signo cuando es necesario contar en una sola dirección. Por ejemplo, cuando se hace un seguimiento del tiempo con la instrucción milis, es aconsejable usar una variable que guarde un dato de tipo long, grande, sin signo. Soldar: se utiliza el calor para derretir la soldadura de los componentes electrónicos. La estación de aire caliente se utiliza principalmente para desmontar o soldar componentes del tipo SMD, para lo cual se pueden valer de algunos accesorios que ayuden en el montaje o extracción del componente SMD. La estación de soldadura de aire caliente en su interior cuenta con un túnel de viento, el cual pasa por una resistencia calefactora, la cual puede contar con un sistema limitador de temperatura. El aire caliente circula por una manguera de caucho hasta llegar a un tubo metálico con orificio limitado, el cual se encarga de desconcentrar el aire caliente y poder dirigirlo hacia el componente que se requiere montar o extraer. Tensión inversa: tensión que aparece cuando una corriente atraviesa una bobina, la cual se opone a esa corriente que lo ha creado. Puede ser creada por los motores cuando giran y pueden dañar el circuito de control del motor si no se protege mediante un diodo en paralelo con el motor y colocado en sentido inverso. Transductor: algo que convierte una forma de energía en otra forma de energía, como por ejemplo un altavoz que convierte la energía eléctrica en una energía acústica que
es de sonidos. Transistor. Un transistor es un dispositivo semiconductor compuesto por tres terminales, empleado como amplificador e interruptor en el que corriente o tensión aplicada en un terminal controla la corriente entre los dos terminales. Sensor. Componente que mide un tipo de energía como luz o calor o energía mecánica y la convierte en energía eléctrica, la cual Arduino puede procesar. Serie. Se dice que los componentes están en serie cuando la corriente eléctrica fluye pasando por un primer componente y a continuación por el siguiente. Una vez atravesado el primero, después la corriente pasa por el segundo componente para llegar al tercero y así sucesivamente. En los componentes en serie, la corriente es la misma en todos ellos, mientras que la tensión que aparece en los extremos de cada uno de ellos es diferente. Puerto USB. Puerto de un ordenador que se utiliza el estándar del Bus Universal Serie, en inglés USB. Se trata de un puerto genérico que es un estándar en la mayoría de los ordenadores, con un cable USB conectado a un puerto USB de ordenador, el posible alimentar y programar una placa de Arduino. Variable. Una variable global es aquella que puede ser empleada en cualquier función del programa. Estas variables deben ser declaradas al inicio del programa antes de su función setup. Variable global. Aquella a la cual se puede acceder desde cualquier parte de un programa se declara siempre antes de la función setup. Variable local. Un tipo de variable que se usa durante un periodo corto de tiempo para después olvidarla. Una variable declarada dentro de una función setup de un programa sería local. Después de ejecutar la función setup, Arduino deja de considerarla, es decir, no la tiene en cuenta. También son variables locales aquellas que se declaran dentro de funciones personalizadas por el usuario y que son llamadas desde el programa principal, olvidando a Arduino esas variables cada vez que vuelve el programa principal. Voltaje. En el campo de la física, concretamente en la electricidad, tensión o diferencia de potencial es una magnitud física que cuantifica la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos. Y bien, con esto hemos llegado al final de este video, en el cual se han abordado una serie de videos en los que se ha hablado sobre los conceptos básicos de la electrónica. Entonces, si el video les gustó, favor de comentar, compartir, de like y suscribirse. Y nos vemos en el siguiente video.